hace 45 años, el 2 de octubre de 1968, se llevaría a cabo en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco uno de los episodios más oscuros y más dolorosos de nuestra historia, la masacre de estudiantes. Hoy, hace 45 años, el 2 de octubre del 68, al lado de estudiantes también perecerían niñas, niños, mujeres y hombres. El día de hoy en Luchadoras, recordando las palabras de Rosario Castellanos, recuerdo, recordamos. Esta es nuestra manera de ayudar a que amanezca. Hoy, a 45 años, en Rompeviento, recuerdo y recordamos, hasta que la justicia se siente entre nosotros. Hoy, en Luchadoras, queremos dedicar este programa a las y los sobrevivientes del 68, a las y los estudiantes perecidos y desaparecidos también. Y también queremos dedicar este programa a las y a los luchadores que siguen siendo detenidos arbitrariamente por ejercer el derecho a la libertad de expresión. Estamos en Luchadoras, en Rompeviento Televisión por Internet. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Como hemos comentado, el día de hoy tenemos este programa especial para conmemorar y recordar 45 años de la masacre el 2 de octubre en Tlatelolco. Y estamos para eso con una gran luchadora, con Ana Ignacia Rodríguez. Nacha, bienvenida y muchas gracias por estar aquí con nosotras. Gracias por invitarme. Nacha, tú fuiste estudiante en el 68. Sí. Tú estuviste en la Plaza de las Tres Culturas y además has tenido una lucha dentro del Comité 68 todos estos años para continuar exigiendo justicia. Exacto. Y para empezar, quisiera que nos platicaras un poco acerca de Nacha estudiante en esa época, en el 68. Sí, yo nací en Taxco, mi lugar de origen es Taxco Guerrero, y con muchos esfuerzos me logro venir a México a estudiar en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Con muchas dificultades, no en el aspecto económico, sino en el aspecto de romper barreras, porque mi familia no quería que estudiara primero, mucho menos Derecho, mucho menos en la Universidad de la ciudad, ¿no? Que me viniera. Pero soy la última generación que permitió, ya no permitirían después de mí, que se estudiara en la UNAM, se tenía uno que quedar en Chilpancingo, en Guerrero, pero yo logré llegar a la UNAM y para mí pues verdaderamente fue cumplir con un objetivo que yo ya traía en mente. Yo no me quería quedar en Taxco para ser ama de casa o platera o dueña de hoteles o cosas por el estilo. Yo lo que quería era hacer una carrera que me permitiera regresar y poder ayudar a la comunidad de mi localidad, ¿no? Pero sobre todo a la comunidad amolada, ¿no? Fregada, ¿no? Que no tenía medios para defenderse. Entonces todo mi ideal era hacer un bufete jurídico gratuito. Las condiciones, las circunstancias ya no me permitieron regresar y aquí en el DF hice mi vida. Y bueno, cuando yo llego a la facultad realmente fue difícil porque había mucho, como todavía creo que hay, pero había mucho machismo. En la misma facultad teníamos maestros que eran tremendos, ¿verdad? Que me decían que para qué estudiaban las mujeres, ¿no? Que las mujeres éramos para la casa, para tener hijos, para hacer labores domésticas. Entonces sí, verdaderamente fue una lucha fuerte porque no habíamos muchas mujeres y porque tuvimos que romper paso, camino. Exactamente, para que se nos tomara en cuenta, ¿no? Como estudiantes. Ahí yo me comienzo a dar cuenta con los compañeros que platicamos y las mismas materias que estudiábamos y todo,
que realmente mi vida que yo había llevado antes había sido muy tranquila, ¿no? Que la familia siempre te provee de todo y que te mantiene así como en un nichito, Te cuida, ¿no? Sí, ¿no? Como eso de decir, pensaba que la vida era color de rosa y para nada, ¿no? Entonces, que tenía sus matices. Yo aquí me comencé a dar cuenta que era necesario actuar de otra forma, precisamente para ir agarrando callo para todo lo que se nos venía, ¿no? Entonces, primero que nada entré a un grupo cultural de la facultad y de ahí hicimos labor, pues para mí importante, porque me formó en ese sentido de la lucha social. Y tuvimos unas experiencias muy bellas, como haber traído a dos grandes poetas, Neruda y Nicolás Guillén. A través de Nicolás conozco algo de la Cuba, de esa Cuba que para mí era como inexistente todavía, pero ya con y conocer la imagen del Che, que todavía no lo conocía él realmente, pero conocer las historias y todo esto que platicaban mis compañeros, me comenzó a crear algo así como de una necesidad de conocer más, de estudiar y sobre todo de entrarle a lo que estaba pasando. A lo que eran, sí, a lo que mis compañeros ya estaban metidos, ¿no? Entonces, sobreviene el movimiento estudiantil, todo el mundo sabe que un 22 de julio, por un problema baladí hasta cierto punto entre la Isaac Choterena privada y la Boca 5, se comienza a dar un enfrentamiento y entre los granaderos y todo. Yo cumplo años el 26 de julio y voy a las marchas desde antes de ese 68. Y cuando voy a la marcha, hay un enfrentamiento ahí por la Alameda y veo cómo los granaderos golpean horrible a mis compañeros, ¿no? Me da mucho coraje, mucha rabia y además los compañeros dicen, vámonos a la facultad, hay que crear un comité para defender a los compañeros porque pues, están heridos, algunos están presos. Entonces, cuando ya entramos a la facultad, nos dimos cuenta de que todas las facultades estaban creando comités de lucha, que después estos conformaron el Consejo Nacional de Huelga, que de hecho fue el representante fuerte, ¿no? El masivo del movimiento estudiantil. Entonces yo estaba terminando la carrera, pero bailaba para la universidad, habíamos ser de las fundadoras de un ballet folclórico, y estando, combinaba esa labor, ¿no? Me dijeron que si podía yo participar siendo comité de finanzas en el comité de lucha de la facultad, y así fue, o sea, hoy a 45 años todo el mundo dice que nosotros fuimos las líderes mujeres del Consejo Nacional de Huelga. Yo nunca fui Consejo Nacional de Huelga, mi compañera Roberta Bendaño Martínez sí, la Tita, y verdaderamente pienso que a ella no se le ha hecho justicia, en el sentido de que no se le tiene contemplada como lo que realmente ella desempeñó, ser líder mujer en ese tiempo, en un Consejo Nacional de Huelga, donde había de todas partes de la República, donde había inclusive universidades privadas como la Ibero, Chapingo, de veras que mis respetos para ella, cómo lograba en un momento dado controlar, ¿no? Ahora sí que las masas en broma, porque ella decía que sus masas las controlaba ella, porque ella era muy gordita, ella nació gordita y siempre tuvo problemas físicos y siempre fue gordita, pero era una mujer que había estudiado ya para maestra, que había participado en el movimiento de maestros y la habían golpeado y después entra a Derecho y bueno, sigue la lucha. Entonces a mí ese conocerla a ella, conocer a los compañeros que estaban en el comité y en el consejo, pues me fue, ahora sí quedando, me encuerpó, como se puede decir, para yo no convertirme en líder, pero sí participar en forma activa, porque yo sabía que los movimientos anteriores, la participación de la mujer había sido importante, como en todos los movimientos, desde de los que te acuerdes. Yo creo que las mujeres hemos luchado desde hace cuántos años, ¿no?
Entonces, un grupo de compañeras dijimos, bueno, no queremos ser solo las proveedoras de alimento, las que hacemos los alimentos, las que hacemos las guardias. Queremos participar como los compañeros. Y así fue como se dieron las brigadas, que para mí es una de las fortalezas del movimiento del 68. Era una forma de organización. Sí, había de mujeres mixtas también, pero comenzamos a participar activamente. ¿En qué consistían las brigadas? Nosotros íbamos a las plazas públicas, a los mercados, a las fábricas, o sea, donde podíamos. Simulábamos que nos estábamos agarrando ahí entre nosotros, pero de hecho es que atraíamos a la gente y comenzábamos a decirles lo que estaba pasando en el movimiento. Porque o sea, era como un happening. La prensa estaba vendida completamente, no había nadie que reseñara realmente lo que estaba pasando, entonces nosotros nos subíamos también a los autobuses de ese entonces, a los camiones, y les explicábamos a la gente lo que estaba sucediendo. Era una forma de ampliar la difusión del movimiento, pero además de solicitar el apoyo del pueblo, que contra lo que se diga por mucha gente, el pueblo sí apoyó al movimiento estudiantil. Y esa era gran parte de nuestra labor que hacíamos. Y yo, al frente del Comité de Finanzas, pues yo conseguía que las pinturas para todo el material, sí. Hacíamos pegas, pintas y todo, como los hombres, y también nos golpeaban, también nos perseguían, y andaban ahí vigilando que, órale, porque ahí viene la policía y a correrle, ¿no? Pero era la forma como nosotros estábamos cooperando con el movimiento, y además, pues, te puedo decir que muchas mujeres que no han hablado, que son anónimas realmente, participaron en el movimiento estudiantil, y le dieron una fuerza impresionante al movimiento. Y a 45 años yo sigo diciendo que la lucha de la mujer en el 68 no ha sido completamente reconocida ni por los mismos participantes, porque si tú lees los periódicos del 3 de octubre, la historia se habló y se escribió por hombres. Y los presos políticos todos eran hombres. Los líderes conocidos, ¿no? Pero de mujeres. Realmente no se hablaba de mujeres. Y estaban 200 y tantos hombres en Lecumberri y en Santa Marta unas cuantas mujeres, pero ahí estábamos padeciendo lo mismo, porque también padecimos la prisión y fuimos también condenadas a muchos años de prisión. Y bueno, hasta cierto punto creo que ha habido una discriminación desde entonces en ese sentido. Ahora ya no es tanto, pero en ese momento ni se hablaba de nosotras. Vamos a hacer un corte y quiero que podamos volver para seguir platicando más acerca del rol de las mujeres en el movimiento. ¿Cómo no? Y de la lucha también que han hecho después para seguir haciendo visible como esta presencia. Estamos en Luchadoras, estamos con Nacha Rodríguez, volvemos. Sabemos que están allá afuera, podemos sentirlos. Sabemos que allá arriba tienen miedo a que la gente se informe, temen al cambio. No conocemos el futuro, no hemos venido a decirles cómo acabará esto. Hemos venido a decirles cómo va a comenzar. Cuando termine esta señal, podremos ver lo que allá arriba han callado. Les mostraremos un medio sin nexos con los poderes fácticos. Un medio de comunicación crítico e independiente. ¿A dónde vamos? Es una elección que podemos construir juntos. Mexicanos y mexicanas, en México estamos ganando la guerra contra el narcotráfico, aunque no lo parezca. Aquí no hay impunidad y quien comete un delito se le llama delincuente y se le enfrenta con todo el peso de la ley. En realidad no se trata de dividirnos a nuestro país. Yo ni los veo ni los oigo.
porque ni nos beneficia ni nos perjudica, sino todo lo contrario. Si me preguntan sobre el precio de la tortilla, pues no lo sé. No soy la señora de la casa. Mi propuesta es muy clara. Por primera vez en la historia de este país, podemos decir con firmeza que hemos logrado garantizar empleos justos y bien remunerados para todas y todos los jóvenes de México. Muchas gracias. Yo diría que en todas sus dimensiones el EZ es un contrapeso y que quizá en este momento es particularmente significativo por esta representación simbólica que tiene el zapatismo como una propuesta de carácter ético-política que sí se contrapone en lo que se está convirtiendo la política institucional en el país y en el mundo. Estamos de regreso. El día de hoy estamos platicando con Nacha Rodríguez, estudiante y luchadora del 68. Nacha, nos estabas platicando cómo ser estudiante, primero, mujer, en esa época era toda una lucha y también al interior de la misma lucha era un terreno que había que ganar. Sí, sí, te digo, yo comento que no fue fácil, ¿no? La participación, además porque yo, por ejemplo, venía de una familia cerrada, llena de prejuicios y de cosas, ¿no? Yo luego, según quien ve mis entrevistas, todo lo leerán que yo decía que yo llegué acá a México con todos los prejuicios, ¿no? De una familia reaccionaria, la verdad, que no, pues que te tienes que casar de blanco, o sea, eso era importante, la virginidad y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, no, aquí venimos a descubrir que eso verdaderamente no era relevante, lo relevante era pensar y decidir por uno y mismo. decidir por uno mismo, aunque bueno, no, todavía en ese momento no existían tantas organizaciones ni tanta cambio en la sociedad para exigir tus derechos como mujer, de ser tu responsable de tu cuerpo y de tu lucha porque así se diera, ¿no? De hecho, es un momento como de bastante movimiento y bastante y de despertar, de revolución, por ejemplo, en términos sexuales. Sí. Y también ahí emerge el feminismo. Sí, sí, en el 68 se da un movimiento a nivel internacional y lógico que formando parte de este mundo pues nos llega, ¿no? Entonces se estaban dando acontecimientos verdaderamente importantes, como lo fue la guerra del Vietnam, como lo fue lo de la Revolución Cubana, que sí nos marcaba, o sea, sí nos llegaba, ¿no? Claro. Y la cuestión del feminismo, ¿verdad? Y de la lucha por en un momento dado poder ser nosotros libres y poder vivir nuestra sexualidad que no se podía hasta libremente, pues sí se hacía, pero no se visibilizaba. Entonces, por ejemplo, a nosotros nos toca todo un cambio, ¿no? Nos toca la minifalda, la píldora, Sí. el abrirse a una cuestión sexual que antes era hasta cierto punto mal vista. No sé si me explico, pero que nosotros comenzamos a entender que teníamos que empezar a ser libres por nosotras mismas, ¿no? O sea, ¿cómo podemos estar pidiendo libertad y derechos y justicia si nosotros estábamos todas maniatadas, todas llenas de tabúes y de todas estas cosas? Entonces sí, para mí, como creo que para muchas de mis compañeras fue muy difícil traspasar esas barreras, pero lo logramos y creo que lo que nos ayudó fue esa lucha, la lucha que estábamos dando al lado de nuestros compañeros, al lado de las otras mujeres, otros hombres, estudiantes, jóvenes, viejos, ancianos, que ya se estaban incluyendo en el movimiento, porque estaban los maestros, estaban los padres y las madres de familia, todas estas cosas que te permiten en un momento dado darte cuenta que formas parte de un todo, ¿no? Hubo
mucha solidaridad entre movimientos también, por ejemplo, los ferrocarrileros. Sí, a nosotros sí nos apoyó el movimiento ferrocarrilero, el movimiento magisterial, doctores. O sea, nosotros sí encontramos ese apoyo, aunque por el tiempo que pasaba el movimiento y toda la represión que se estaba dando, pues ya era muy difícil en un momento dado sobrevivir. No sé si me explico, porque mucha gente dice que el movimiento lo cooptaron, que lo pagaron, que a mí una de las acusaciones que me hicieron fue que yo recibí dinero del señor Madrazo, que yo ni lo conocí, al bueno, no al negativo ¿no? Pero la verdad es que no fue así. O sea, nosotros sobrevivimos gracias a que el pueblo toda la vida nos apoyó, con comida, con lo que fuera, para que nosotros pudiéramos estar continuando en el movimiento, ¿no? Inclusive un pueblo por acá arriba, rumbo a, por acá por Topilejo, él se llama Topilejo, nos apoyaba y estaba luchando también. O sea, creo yo que si hubiera sido un poco más de tiempo, hubiéramos podido aglutinar más fuerzas con el pueblo. Aún que en el 68 se registraron las marchas multitudinarias sin precedentes en México. Sí, y que logramos llegar a lo más importante para el mexicano, que era el Zócalo, ¿no? Que nos los han querido arrebatar, ¿no? Y que de hecho nos lo han arrebatado, pero que también hemos logrado llegar y mantener, y todas las luchas ahí confluyen. ¿Por qué? Porque es el ombligo, es el centro de nuestro país, ¿no? Y yo, por ejemplo, me influí muchísimo de ver la magnitud de esas marchas, ¿no? Y estar en ellas, pero sí la represión fue muy dura. Entonces a mí me decían, oye, pero ¿por qué no te salías? ¿Por qué no te sacaban? Le digo, mi familia no sabía que estaba metida. Si lo hubieran sabido, júralo, que me jalan del cabellito y me llevan y no para te allá, regresar. ¿no? Ellos no lo sabían. Pero, por ejemplo, a mí lo que más yo no te puedo decir que yo era una gente que ya en ese momento ya tenía una conciencia política y ya estaba por el ideal de una cierta mentalidad que yo podía tener. Realmente, a mí lo que me politizó, digo yo, en ese momento fue la represión, ¿sí? Entre más golpes nos daban, más nos daba coraje, teníamos que salir avante con esto. Y yo realmente lo que pienso que determinó mi participación en el movimiento, porque todavía no estaba yo convencida de que me quería quedar, fue cuando el ejército entra a CEU, el 18 de septiembre del 68, y yo estoy en la facultad, y Tita logró escaparse, pero yo no pude. Entonces ahí fue la primera detención, ¿no? No sé, nosotros todavía estábamos cantando y echando porras a los compañeros, porque no sabíamos que detenían a las mujeres. Todavía no se veía esa detención de mujeres así como se estaba dando con los compañeros. Entonces a nosotros nos llevan a la rectoría y somos del grupo que habla Elena, de 40 y tantas mujeres, que había de todo, porque el ejército, cuando dijeron entren, agarraron parejo. Agarraron a las que estaban haciendo las prácticas para la Olimpiada, agarraron maestras, agarraron estudiantes, profesionistas, magistrados de la corte. O sea, realmente ellos no sabían a quién estaban deteniendo, ¿no? Pero a mí me toca esa detención, y estando en Lecumberri, porque nos llevan a una cárcel de hombres que era Lecumberri, porque ya estaban las demás llenas, ahí fue donde yo realmente me di cuenta de que yo tenía que luchar, o sea, tenía que seguir en el movimiento y lograr las demandas que teníamos, porque realmente no estábamos haciendo nada y nos estaban reprimiendo con una brutalidad espantosa. Meternos a una prisión como Lecumberri, pues realmente a una muchacha de 20 y tantos años que no había cometido ningún delito, decías, bueno, pero ¿por qué, no? Y es algo que sigue sucediendo, siguen habiendo detenciones arbitrarias. Para nuestra desgracia, sí. En los recuentos del 68, justo ese es uno de los puntos fundamentales. La represión fue lo que logró que nos fuéramos uniendo cada vez más y estuviéramos exigiendo con más fuerza, pero por lo mismo también se nos reprimía con más violencia. Y yo pienso que eso es como un virus que te ataca, ¿no? En un momento dado, pues, ¿qué haces? Tienes que defenderte, pero también tienes que ver cómo salir de esos cercos y de esas violencias ejercidas en contra de nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué pasa?
después del 18, te digo, yo cuando salgo de Lecumberri, encuentro a todos mis compañeros y mis compañeras afuera, tenía mucha fuerza el movimiento en ese momento, se oían los gritos, las porras, todos nos tenían así como heroínas, ¿no? Y entonces al salir yo dije, no, yo no me puedo salir de este momento, yo tengo que, ahora hay otra demanda. Habían violado la autonomía universitaria y eso para los universitarios realmente fue un golpe muy fuerte. Después de ahí, bueno, ya se vienen los acontecimientos más funestos del 68, que por todo el mundo conocido, ¿no? ¿Por qué es conocido en el mundo el movimiento de México? Yo he apoyado a muchas chicas extranjeras, sobre todo europeas, a hacer sus tesis sobre el 68 y las mujeres. Hablan de género y de muchas... En México muchas mujeres no han hecho esos trabajos, pero de fuera sí. Y me decían una chica alemana, me decía, es que ¿por qué nos llama la atención? Porque aunque lo hubo el movimiento en muchos lugares del mundo, el más cruento fue el de México. La represión sí, fue tremenda. llegó al el 2 de límite octubre, extremo. o sea, Claro. no tenía por qué haberse dado. Yo que lo viví, y todavía a 45 años me rebelo y me da mucho coraje, sentimiento, lo que quieras, pero digo, ¿por qué matar? Pudieron habernos detenido a los que consideraban líderes o líderes, habernos detenido, habernos hecho juicio, habernos metido a la prisión, pero ¿por qué matar? O sea, ¿por qué matar? Yo siempre me he preguntado eso, ¿no? Y matar a gente inocente que estaba ahí en un meeting que iba a escuchar lo que estaba pasando, que ni participaban como nosotros en forma activa, ¿no? Pero la orden fue esa, ¿no? Simplemente creo que no hay una manera de... No puedes disculpar nada. Claro. Nada, para nosotros es un genocidio, el genocidio se cometió y lo único que nos queda a 45 años, y como yo le digo, por mientras yo siga viva, es pelear porque se le dé el castigo a los responsables. Dice, es que ya murió, ya Ordaz, ¿no? Que fue, no, pero ahí está Echeverría, que lo hemos tenido preso ya en su casa, pero que lo han liberado, lo han sacado. ¿Por qué? Porque es un contubernio de las autoridades. Ellos mismos no se van a juzgar. ¿Me explico? Sí. Y ahora con que regresa también el PRI que tuvimos en ese entonces y que ahora regresa, ¿tú crees que va a haber justicia si han pasado años de impunidad? A 45 años vemos que se repite. Exacto, y que además de reclamar nosotros justicia, vemos que ahora ya tenemos que reclamar justicia para muchas causas que se han dado. Claro. Ha habido otras matanzas, ¿y qué se ha hecho? Dice que agarran a 1, 2, 3, luego los liberan y luego se habla de que se hace justicia, pero ¿de qué forma? Yo nunca he visto que haya habido un caso realmente resuelto de toda la violencia ejercida por el Estado, ¿no? Porque es el Estado. Sí. Nosotros lo decimos constantemente en el comité, o sea, si alguien hubo presunto culpable fuimos nosotros, ¿verdad? Pero ¿qué ha pasado? A 45 años seguimos luchando, nos dicen los rucos del 68, siempre encabezamos la marcha del 2, no porque queramos ser protagonistas, que en parte dicen que lo somos, pero sí, no, es una responsabilidad. realmente también. hemos sido un grupo que ha permanecido. Y que se puede hablar 20,000 cosas del 68 y de las gentes que participaron, ¿no? Que se han vendido algunos, que están cooptados, lo que quieras, pero hay gente que no olvidamos, hay gente que seguimos reclamando justicia, porque a mí, por ejemplo, ¿quién me impide que yo reclame justicia por 2 años y tantos de prisión? Sin haber hecho nada. Y sobre todo el crimen que cometieron de meternos a una cárcel de mujeres, de presas comunes. No porque yo tenga nada en contra de las presas comunes, mis respetos, pero nosotros éramos 2 estudiantes que no teníamos por qué haber pisado esa prisión. Y detenidas arbitrariamente. Completamente en forma. Vamos a hacer una pausa y volvemos no? a Luchadoras para seguir platicando acerca del 68. ¿Cómo no? Volvemos.
Estamos de regreso. El día de hoy estamos platicando acerca del 2 de octubre del 68 y en general del movimiento estudiantil con Nacha. Nacha, nos has platicado acerca como de este sentimiento de emergencia, de la construcción de la organización, de este sentimiento compartido, de esta indignación también compartida. ¿Cuáles eran las principales demandas del movimiento estudiantil en ese momento? Bueno, se tenía un pliego petitorio que está conformado por 6 puntos, ¿no? Estaba, y está. Casi todos los puntos tenían que ver con demandas de cuestión, pues de libertades democráticas, porque no las había, ¿no? Realmente. Pero pues las más importantes también eran de cuestión de la represión, porque uno de los puntos principales era la desaparición del cuerpo de granaderos, que ahora 45 años estamos exigiéndolo de nuevo. Claro. Porque no se ha cumplido. La libertad de los presos políticos de ese momento, que seguimos luchando por la libertad de presos políticos, que en México jamás se han reconocido. Presos y tú misma, en tu experiencia, políticas, fuiste una presa política. Sí, y no se nos reconoció nunca, ni se nos ha reconocido la prisión política. La libertad de Demetrio Vallejo y Valentín Campa, que eran los líderes ferrocarrileros que estaban en ese momento en la cárcel de Santa Marta de hombres. Como te dije, la desaparición del cuerpo de granaderos, bueno, pues todo el mundo sabe los puntos. Yo realmente ahorita... Y los podemos compartir en Facebook para que puedan para que vean las... pero bueno, nosotros realmente lo que peleábamos era libertades democráticas, ¿sí? Porque en un momento dado, para podernos apresar, violaron las leyes. Y para podernos liberar lo mismo. Nunca nos pudieron comprobar ninguna culpabilidad en nada. Y entonces, por ejemplo, nos echan 10 delitos, les digo nos echan porque así fue, 10 delitos, 2 políticos y 8 comunes. Y al ver que nos tenían que liberar porque no les quedaba otra, además que todo el pueblo lo demandaba. Cuando Echeverría andaba de campaña, todo el mundo le decía libertad, presos políticos, ¿no? Entonces él como que dijo, voy a lanzar las campanas al aire y los voy a liberar, pero ¿bajo qué modalidad? Si teníamos 8 delitos comunes, como sedición, incitación a la rebelión, homicidio, lesiones, decía yo, pero ¿cuándo he matado una mosca? Y ahora, homicidio, lesiones, ataques a las vías generales de comunicación, o sea, delitos verdaderamente fuertes que nunca habíamos cometido. Entonces nos tuvieron que quitar los 8 delitos comunes y nos dejaron los políticos, sedición e incitación a la rebelión, para liberarnos en ese formato de libertad bajo protesta. Tú fuiste detenida varias veces y también estuviste presa 2 años en Santa Marta. Sí. Y nos has comentado que es tu mejor escuela. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿Cómo sí, ahora bromeo con ello, ¿verdad? Claro. Pero fue muy duro. Pero es una experiencia A lo que me refiero es que, por ejemplo, yo sí soy detenida cuando el ejército entra a CU, después del 2 de octubre, en un departamento, y me tienen en los separos de Tlaxcuaque, que yo digo que qué bueno que ya desaparecieron porque era una prisión horrible, horrible. Y después de ahí, cuando ya regreso en enero a mi departamento en Coyoacán, que todavía existe, ahí me secuestra la Federal de Seguridad y me secuestra junto con un compañero que estaba acompañándome en ese momento, que no tenía orden de aprehensión, porque para nosotros sí había habido orden de aprehensión, pero ya me habían fichado, ya la habían cumplido, yo me imaginé que ya no había problema. A Tita no la habían detenido, también la secuestran ese día, saliendo de una escuela primaria donde daba clases. Secuestran a otros líderes del Consejo Nacional, como Salvador Luis Villegas, de Ingeniería, a Echeverría, creo que estaba en Psicología. Éramos los 5 que secuestran y nos tienen en una casa de seguridad que, bueno, nunca hemos sabido exactamente dónde, porque siempre nos tuvieron vendados de los ojos. Pero, bueno, nos imaginamos que fuera por el campo militar, por los olores de caballerizas y como nos tuvieron ahí en unos pajas, ¿no? Y entonces sí, te digo, soy detenida 3 veces y la Tita pues solo esa vez, pero no tenían por qué habernos
fichado y habernos puesto como delincuentes, y para eso te digo que nos pusieron la Nacha y la Tita cuando que eran nuestros nombres. ¿Cuál era el tratamiento mediático que había? Obviamente había un cerco. Estamos hablando, si lo experimentamos ahora, estamos hablando de hace 45 años, con un poder del PRI aplastante, con una Tremendo. represión brutal. ¿Cuál era el rol de la información que circulaba más allá, fuera Pues del la que movimiento? circulaba era por nosotros, por las brigadas, te digo, porque la prensa, todo el mundo a favor del gobierno. Y por eso el 2 de octubre, lo único que saca, y creo que no me acuerdo si era el Excelsior, que saca un cuadro negro, nada más dice 2 de octubre, no se olvida, que ha sido el lema que ha permeado todo, ¿no? Porque ahora el 2 de octubre es conocido ya no nomás nacionalmente, mundialmente. Sí. Y bueno, y nosotros que conmemoramos constantemente, ¿no? Esta situación, no nada más porque nosotros estuvimos presos, ¿no? Sino por lo que hubo de muertos, heridos, desaparecidos, toda esta situación que no podemos dejar en el olvido, y que por eso a 45 años estamos en la permanente lucha y estamos con la memoria por delante. ¿Qué hacemos nosotros ahora? Como decías tú en ese momento, ¿qué era lo que... la pregunta que me hiciste era en el sentido de que existía de la prensa y por parte de la Exacto. publicidad del gobierno, eso, ¿no? Todo era completamente en contra. Contrario. Díaz Ordaz, en un discurso que dio, no me acuerdo si en un informe, nos ponía de la peor forma, como ahora ponen a los chicos que han detenido, ¿no? Éramos hijos de familias desavenidas, éramos drogos, éramos lo peor, ¿no? Así nos puso, así lo dijo, ¿no? Y lo decía. Y todos los diputados, senadores ahí coreándolo, ¿no? Y agradeciendo y felicitándose y todo, ¿no? Fue un ejercicio de una gran simulación por... Todo fue una gran simulación, porque si tú ves, ellos decían que una de las acusaciones era que nosotros queríamos impedir que se realizaran las Olimpiadas. Nunca fue uno de nosotros, nunca. Y cuando se dan las Olimpiadas, pues, ¿qué pasó? O sea, la gente realmente temía que algo llegara a pasar, porque si a nosotros nos catalogaban de lo peor y de todo esto, ¿no? Cuando que no fue así. Nosotros no queríamos eso, pero se permitieron las Olimpiadas porque pues no había ningún fundamento para que no se realizaran, y porque además no era una demanda del movimiento estudiantil. Claro. Y otra cosa de la que nos acusaron siempre fue que había un complot comunista. Yo te digo 45 años y lo he repetido en 20,000 entrevistas, nunca he sido comunista. Si lo fuera, con mucho orgullo lo diría. Pero para ser comunista se necesita estudiar y se necesitan muchas cosas de actitud, de conciencia y de todo que los que se dicen comunistas a veces ni las tienen, ¿no? La realidad, ¿verdad? Entonces yo siempre he dicho que el complot comunista no lo hicimos nosotros. El complot comunista lo hicieron ellos, porque la primera detención allá en Lecumberri había no sé cuántos ministerios públicos y nos comenzaron a entrevistar a las 40 y tantas mujeres, viejitas, jovencitas, de todo, y decían, por ejemplo, ¿cuántas veces ha viajado a Cuba? ¿A la Unión Soviética? No, pues a Cuba una sola vez, a la Unión Soviética nunca, pero he viajado mucho a los Estados Unidos porque ahí tengo un medio hermano. Eso no importa. Todo lo que olía rojo, para ellos lo rojo era lo importante. Sí, porque te llegaba el boletín de la URSS, sí, porque encontraron el Capital, sí, porque encontraron todo lo que significaba libros que tú tenías que estudiar por la carrera o leer simplemente por cultura. Para ellos era comunista, era rojo. En general era la disidencia de pensamiento, sí, la era crítica, que la capacidad. Éramos recibiendo órdenes del Soviet por allá y eso, cuando que yo en mi vida, te digo, en mi vida he sido comunista, ¿no? Pero ellos manejaron esto para poder también criminalizar la situación, ¿no? Ahora se ha comprobado a la vuelta de los años que quienes ya estaban en la CIA eran ellos y que ya estaban formando todo ese complot que ellos hicieron, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte y volvemos. Estamos ya en la recta final de Luchadoras. Estamos con Nacha Rodríguez a 45 años del 2 de octubre del 68.
Estamos de regreso en Luchadoras. Hoy hemos estado platicando con Nacha Rodríguez, estudiante y luchadora del 68. Nacha, platiquemos un poco acerca del 2 de octubre. Tú estuviste ahí, Sí. era una marcha pacífica y hay numerosos recuentos que nos hacen volver a sentir como este nudo en la garganta, ¿no? Sí. Saber que lo que estuvo pasando ahí es uno de los peores crímenes que han pasado en nuestra historia. Sí, nosotros dentro de las brigadas, te digo, estábamos diario haciendo lo necesario para salir a brigadear y se nos informó, siempre nos bajaban la información del consejo, entonces nos habían dicho que iba a haber un mitin en la Plaza de las Tres Culturas, que luego la han llamado de las Sepulturas, y que iba a haber una marcha. Entonces, bueno, nos fuimos como siempre en camiones y íbamos nosotras, la Tita y yo, llevábamos una manta tranquila que decía Facultad de Derecho. No llevábamos ni palos, ni piedras, ni nada de lo que dice que llevábamos, mucho menos bombas, ni pistolas, ni nada de eso, ¿no? Entonces llegamos a Tlatelolco y yo me acuerdo que con el contingente de Derecho nos colocamos enfrente del edificio Chihuahua. De hecho, la foto que aparece en la contraportada de uno de los mejores libros del 68, La Estela de Tlatelolco, de Raúl Álvarez Garín, ahí aparece la foto. Porque ahora, lo que yo comento también de los grandes mitos del 68, ahora llenas estadios aztecas con gente que dijo que estuvo el 2 de octubre y la realidad no fue así, ¿no? Pero ahora todo el mundo se dice, ¿no? Haber participado y esto. La realidad es que estando ahí muy tranquilas, nosotros esperando, comenzamos a ver que estaba en el tercer piso, los líderes que estaban para iniciar el mitin, y nos dicen que no se va a poder marchar, porque no había permiso. Pero que íbamos a celebrar el mitin ahí, y dijimos, bueno, perfecto, ¿no? Bien. Y estaba llenándose la plaza, y de hecho se llena, y lo que yo recuerdo, porque tú puedes entrevistar a 1000 personas o a las que quieras y todo el mundo te dará su visión. Y te darán también la visión de donde lo vivieron, ¿no? Porque si estabas en la iglesia lo viste de una forma, si estabas en la explanada de otra, si estabas atrás por las vallas que había para entrar de la boca y eso, pues lo viviste de otra forma. Pero nosotros estábamos enfrente del edificio Chihuahua y estábamos viendo cuando estaban los líderes diciendo que nos iba a permitir que no sé qué. Se oye el ruido de un helicóptero. Y bueno, a nosotros ya no nos causó revuelo porque estábamos acostumbrados. Ya era como un estado de sitio en la ciudad, había tanquetas, en todas partes había sobrevuelo de helicópteros y esto. No nos ocasionó mayor problema esto, pero de ese helicóptero salen unas luces que yo después supe que eran de bengala y que eran una señal. Yo no sabía que eso existía, bueno. Y entonces esas luces, pues yo las vi y dije, bueno, ¿qué será, no? Pero inmediatamente yo veo arriba cómo salen unas manos con guante blanco y le tapan la boca al compañero que estaba hablando y a otros y los comienzan a echar para atrás. Yo me quedé así, dije, ¿qué es, no? Y inmediatamente vi una ráfaga que disparaba hacia abajo, a donde nosotros estábamos. Yo dije, esto no puede ser. O sea, yo misma no podía creerlo, ni creo que nadie. Entonces, dice Tita, córrele. Y le digo, ¿por qué? Son balas. Le digo, yo dije, eso que dicen que como de salva, pues si te quedas con esa impresión, no puede ser que esté pasando eso. Y entonces corre la Tita, ella estaba en un lado de la manta con sus 100 kilos, ¿verdad? Y yo flaquita, todo, y corro así detrás, pero entonces ella suelta la pancarta, bueno, la manta, y me dice, déjala, porque pues yo seguía ahí cargando esta, ¿no? Hubo un momento en que sí vimos cómo comenzaron a caer los muchachos, la gente de todo tipo que estaba ahí, y yo dije, bueno, es imposible, pero se está dando, y entonces comenzamos a
a querer cubrirnos. Yo me acuerdo perfectamente que nos íbamos así como ya en, ¿cómo te diré? Caímos a donde están las ruina. las ruinas, que ahora ya no se puede, estar tapado ahí, pero en ese momento no, caímos y nos íbamos así casi a gatas, porque escuchábamos el silbido y todo esto. Entonces tratamos de huir, pues no quedaba otra. Y nosotros tuvimos no sé qué se puede decir, suerte o qué sé yo, de que las balas no nos tocaron, pero sí vimos cómo caían nuestros compañeros, cómo caía tanta gente y cuando salimos a lo que es ese puente que está ahí, alguien nos gritó y entonces nos subieron a un bolcho. Pero Tita dice, yo dejé en mi bolcho, porque ella tenía uno del otro lado por donde está el memorial, había dejado estacionado su carro y dice, yo dejé unos papeles del consejo, tengo que ir por ellos. Le dije, ¿tú eres reconocida a cuántos kilómetros? Le dije, yo bajo. Y entonces 2 compañeros dijeron, yo voy contigo. Y cuando nos regresamos, ya estaba el edificio Chihuahua quemándose, ya estaba el ulular de las sirenas, ya estaba todos los militares. Y entonces pues yo llego al carro, me quiero intentar meter a buscar los papeles, pero se cae un cable de alta tensión y ya me da mucho miedo y corro, ya no pude. Y la realidad es que no sé qué puedes en un momento dado pensar que puede recibir mentalmente un joven o una muchacha que están matando a sus compañeros. ¿Por qué? Por nada. O por luchar o por manifestarse. Los años han pasado y sigue doliendo. Y la imagen está ahí grabada. Es muy duro. Es inconcebible. Y no es que seamos débiles, no es eso. Es que yo me he puesto a pensar a lo largo de los años que mis hijas también pueden haber sido víctimas o ser víctimas actualmente de otra masacre de esa naturaleza. ¿Por qué? Siempre me lo he preguntado. ¿Por qué matar? Y cuando se le hizo el juicio a Echeverría y lo tuvimos de frente, sí, de cuatro, y yo le vi la mirada y yo dije, este hombre está diciendo, ¿por qué no los maté a todos? Porque no me estarían enjuiciando. Pero ahí estamos todavía. Y han seguido la lucha. Completamente. O sea, yo no he dejado un solo día de mi vida de levantarme buscando fuerzas, porque a veces no las he tenido, para continuar en esta lucha. Ahora tenemos 60 y tantos años de vida. Estamos enfermos, enfermas. Pero creo yo que el anhelo de justicia y del castigo a los responsables nunca lo vamos a perder. No nada más por nosotros, sino por las juventudes que están ahora, por las generaciones que siguen y que seguirán, y sobre todo porque se tiene que castigar al responsable de ese genocidio, que es Luis Echeverría Álvarez y sus secuaces. Para eso se conformó un comité 68 que ha estado luchando siempre. Hay varias organizaciones de 68eros, pero creo que nuestro comité es el primero que puso la denuncia a los 30 años para que no se perdiera el tiempo. Y de ahí en adelante, pues hemos seguido con esta causa, ¿no? Y creo que va a ser hasta el final, porque no vamos a ver, por lo menos yo siento que yo no voy a ver la respuesta, pero creo que mis hijos sí, ¿no? Tita, perdón, Nacha, Tita, está bien, me dicen Tita. Nacha y todos los compañeros que han continuado en esta lucha han logrado transmitir a las juventudes como nosotros, a los movimientos que también han estado emergiendo en los últimos años,
esta frustración, esta Dolor. indignación y dolor. Sí, sí, frustración de que no se nos haga Justicia. Pero también fuerza de tenemos seguir. fuerza, la sacamos de donde podamos, porque queremos que no se repitan estas cosas. Y ahora estamos viendo cómo están agrediendo a los jóvenes por querer también ser libres, por manifestarse libremente en un país que se dice que es libre, ¿verdad? Han emergido nuevos movimientos, hay también emergido nuevas estrategias, o tal vez las mismas estrategias, 45 años después, Sí. pero la herida sigue abierta. Y quiero agradecerte por estar en Luchadoras, por estar aquí y contarnos de la lucha que has pasado, de esta experiencia que guardas en el corazón y que nos logras transmitir y que tiene que seguir siendo recordada hasta que haya justicia. Sí, yo solo quiero decirte que a mí luego algunas gentes me dicen, ¿por qué lloras? Yo pienso que es lo que el ser humano tiene para desfogar cierta cosa, lo que tienes dentro, ¿no? Pero sobre todo son lágrimas, como tú dices, de frustración, de coraje, de rabia infinita, pero también yo quiero dejarles a los jóvenes actuales que se puede luchar. Sí. Que la lucha debe de continuar hasta que podamos alcanzar esa libertad que necesitamos como mexicanos. Entonces, los exhorto a que sigan luchando, pero que tengan cuidado. Los enemigos ya sabemos quiénes son. Sí. Ahora el comité ha hecho muchas cosas a lo largo de 45 años, pero ahora estamos conmemorando y es un acto muy importante que va a ser este próximo sábado. Claro, bueno, esto va a salir el 2, ya ya va a estar... Vamos ¿cómo a se estar dice? en el Se va a momento. hacer este sábado 28. Se van a colocar 7,000 nombres de víctimas del Estado nada más. 7,000 víctimas. No se meten miles y miles de víctimas que hay por 20,000 causas diferentes, pero del Estado son 7,000 y las vamos a colocar en un lugar que yo creo que todavía ahora el 2 de octubre pueden verlo. Es en el Campo Marte, el memorial que hizo el gobierno para todo tipo de víctimas, pero que nosotros vamos a tomar la parte en el sentido de que se les pongan las víctimas del Estado, ¿sí? Porque ellos son los responsables. Muchas gracias, Nacha, por haber estado en Luchadoras hoy. Gracias por compartirnos esta experiencia, esta lucha. Gracias por seguir aquí trabajando para que esto no caiga en el olvido. Eso es importante. El 68 es una herida abierta. Es nuestra responsabilidad de todas y todas continuar insistiendo en que la memoria permanezca. Gracias, Nacha, otra vez. Gracias a todas las compañeras y compañeros del Comité 68. 2 de octubre, no se olvida. Esto fue Luchadoras en Rompeviento Televisión por Internet. Gracias. Gracias.